Hola, hoy vamos a ver cómo podemos pasar de un cuestionario que aplicamos en cualquier investigación a construir una base de datos que sea analizable. Pasar de un cuestionario como este a una base de datos como esta que pueda ser analizada eficientemente en un programa estadístico como SPSS, Stata, JASP, R o el que tú quieras. Para eso vamos a partir viendo el cuestionario que queremos convertir en base de datos hoy. Vamos a quitar esto un ratito. Este cuestionario tiene 4 secciones. Una primera sección sociodemográfica, donde se le pide al participante que entregue información sobre sí mismo y que luego te va a permitir a ti describir la muestra. Acá tenemos variables típicas como sexo, edad, etc. Y luego tenemos unos cuestionarios en formato de escala, como la escala UWES, que mide engagement, la escala de Burnout MBI y una escala de satisfacción académica. Toda esta batería tiene que analizarse estadísticamente porque finalmente no se la vas a aplicar solamente a una persona. Probablemente se la vas a aplicar a 50, 200, 1000, 5000 personas y luego tienes que sistematizar la información. Para poder hacerlo, la forma más eficiente es poder generar una matriz. Piensa en lo siguiente, acá tenemos múltiples preguntas y vamos a tener múltiples respuestas de 50, 100, 200 participantes. Para poder tener la información de todos los sujetos y todas las personas, la forma más eficiente es el formato de matriz como este, donde vamos a utilizar, por ejemplo en el Excel, sus columnas para recoger la información de cada variable y sus filas para incorporar la información de cada participante. ¿Ya? Vamos a ir acá al final de la base de datos, ¿cierto? Para mostrarles algunas variables que quizás les van a parecer mucho más conocidas. Por ejemplo, sexo, edad, carrera, que son las mismas que aparecen acá. Sexo, edad y carrera. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? Ya lo dijimos. Tenemos mucha información de múltiples variables en múltiples sujetos y los múltiples sujetos acá van a ser las filas y las múltiples variables van a ser acá las columnas. ¿Ya? ¿Cómo llegamos a generar esta estructura? Para eso vamos a partir desde cero y vamos a ir acá a generar un nuevo archivo y vamos a esconder este mientras tanto, ¿cierto? Y miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como decíamos recién, vamos a utilizar cada columna para capturar cada una de las variables que están en tu cuestionario. Vamos a partir de la segunda fila y ya vamos a ver por qué. En la segunda columna, ¿cierto? Vamos a dejar espacio para la variable sexo, ¿ya? Luego en la siguiente columna para la variable edad, luego para la variable carrera. Y si se dan cuenta, lo que he hecho es poner un nombre a cada columna para saber que en esa columna está la variable. Sin embargo, aquí ya empieza a aparecer una pequeña complejidad. Esta variable tiene un nombre mucho más complejo que las anteriores. Yo acá no puse un nombre corto porque quisiera, sino por ciertas características. En primer lugar, este nombre de acá es el que va a utilizar el programa estadístico para saber cuándo llamar la variable para hacerle algún tipo de análisis, por ejemplo, sacar un gráfico, sacar una tabla o sacar un promedio en el caso de la variable edad. Por eso el nombre tiene que ser corto, no porque el programa requiere que sea corto, sino para que tú puedas identificar fácilmente qué variable quieres pasar a análisis. Antiguamente, hace 20 años, las variables no podían tener más de 8 caracteres en el nombre. Ahora se permiten mucho más, pero cuando usas nombres muy largos, deja de ser tan fácil utilizarlo. Hazme caso, te va a servir más adelante. Usa nombres cortos. Pero también hay otras restricciones que ya no vienen más de tu gusto, de la utilidad o del fácil uso de la variable, sino que si no cumples con esto, el programa simplemente no va a leer la variable. En primer lugar, el nombre de la variable no puede partir con un número. Aunque esta es la pregunta 1, no puedo poner acá 1 sexo. ¿Ya? Si pudiese poner sexo 1, el número puede estar en cualquier lugar, pero no al inicio del nombre de la variable. Hay otras características que van a ser importantes acá, por ejemplo, y es que cuando la variable tiene un nombre muy largo, tú puedes decir, ya, lo voy a cortar, voy a poner simplemente año de carrera, ¿ya? Porque la variable acá era año en el que ingresó a la carrera. O puedo poner simplemente año de ingreso, que sería mucho más coherente, ¿cierto? Pero aquí hay algunos problemitas. En primer lugar, el nombre de la variable no puede tener ningún tipo de carácter atípico, digamos, o carácter complejo. Puede tener letras y números fácilmente, pero no puede tener espacios. Si a ti te gustan mucho los espacios, utiliza en su lugar el guión bajo. Entonces, el nombre de la variable puede tener
letras, números y guiones bajos, y también puede tener puntos, y eso en algunos programas, en otros no. Tú pudieses poner año de ingreso con puntos. Pero sigue habiendo un problema con este nombre de variable. Todos los paquetes estadísticos han sido programados para que sean utilizados por la comunidad anglosajona. Por lo tanto, cualquier carácter que no sea anglosajón, como la ñ o las letras con tilde, como por ejemplo esta de acá, no van a ser leídos apropiadamente por el programa. Cada vez los programas son más capaces de poder procesar caracteres que no son propios del inglés, pero te arriesgas. Así que mi recomendación es que no uses la ñ, sino que utilices solamente letras que encuentres en el inglés. Esto se lee horrible, así que como se lee horrible, lo que vamos a hacer es acortarlo aún más y dejar un lindo nombre de variable que es la variable ingreso. Y te queda de lujo. ¿Ya? Entonces tenemos aquí un nombre para cada una de las variables. Ya sabemos que el nombre de la variable tiene que tener ciertas particularidades porque no es el nombre que va a aparecer en el informe. Es el nombre que usa el programa para llamar las variables y analizarlas. Y es el nombre que utilizas tú también cuando estés usando el programa para poder llamarlas. Mientras más corto, mejor. ¿Ya? Ahora, corto y claro, porque si pones un nombre solamente con 3 letras y ni tú te acuerdas de qué significaba, ya eso no sirve. Y luego, si se dan cuenta, yo dejé la primera columna en blanco. En esta primera columna vamos a ingresar un número correlativo que va a permitir identificar a cada uno de los participantes que hayan entregado información en el estudio. ¿Ya? Y esta primera columna, por lo tanto, va a ser una variable, pero no es una variable que estuviera en el cuestionario, es una variable que ingresaste tú. Esa variable, algunos le llaman folio y otros le llaman ID. Este número correlativo tiene algunas funciones. Por ejemplo, si yo voy revisando la información que tiene el sujeto 1 y me doy cuenta que tiene edad 905, es una edad que no es posible en nuestra especie, a no ser que uno sea una secuoya humana, entonces eso indica que tengo que ir a revisar el cuestionario para ver cuál era la edad que el sujeto realmente informó. Y para eso, como sé que es el cuestionario 1, voy a ir a un cuestionario que también va a estar foliado, va a tener un número. ¿Ya? Entonces, para revisar cuál era la edad realmente del sujeto 1, voy al cuestionario que está foliado como 1. Este folio, ya que uno le ingresa al cuestionario, no se lo pone antes de aplicarlo. Una vez que uno ya tiene las encuestas respondidas, anónimas o anonimizadas, ahí le asigna este número correlativo para poder vincular cada documento con una fila específica de la base de datos. Entonces, aquí va a ir ingresada toda la información del sujeto 1, ¿ya? Aquí toda la información del sujeto 2, del sujeto 3, del sujeto 4, y el problema es que me faltan variables. ¿Sí? Entonces tenemos la variable sexo, la variable edad, la variable carrera, pero cuidado, que aquí había otra variable, ¿ya? La variable universidad. Entonces, hay que ponerla aquí. Ahora, no habría dado lo mismo ponerla más adelante. A ti sí, al paquete estadístico igual le da lo mismo el orden en el que estén las variables, pero el pobre desgraciado que tiene que digitar esto y pasarlo de aquí, de un cuestionario en papel, acá, le es mucho más fácil que el cuestionario tenga el mismo orden que la base de datos. Así que tratemos de hacerle las cosas sencillas al digitador porque queremos a nuestro digitador, pero además porque mientras más difícil le hagamos el trabajo al digitador, es mucho más probable que él se equivoque y que introduzca errores en la digitación y por lo tanto distorsione nuestros resultados. Queremos al digitador y no es que seamos tan generosos, es que necesitamos hacerle la vida fácil. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, yo soy hombre, tengo 43 años, estoy estudiando, imaginen que ingresé a una carrera, en este caso a medicina, porque me quiero torturar por 7 años, y estudio en la Universidad X. ¿Sí? Ingresé este año, como les dije, así que 2024. ¿Sí? El tema es el siguiente. Cuando uno ingresa el valor de cada variable como texto, esto es muy difícil de poder analizar por los programas. Algunos programas no van a poder trabajar con esto, no pueden trabajar directamente con texto, y otros te van a poder hacer análisis con textos muy sencillos, como una tabla de frecuencia. Pero si tú quieres utilizar estadística bivariada, quieres hacer, por ejemplo, una t-student, G cuadrado, un análisis de regresión, no lo va a poder trabajar. Por lo tanto, tengo que introducir cada variable simbolizando cada valor con un número. Entonces, en lugar de poner hombre, voy a poner 1. Le voy a asignar el valor 1, que no tiene un valor cuantitativo, sino que simplemente simboliza a todos los hombres. Y a las mujeres les voy a poner un 2. ¿Por qué? Por ninguna razón. De hecho, pudiese ponerle acá 595 y acá 23. Da exactamente lo mismo. ¿Ya?
pero es mucho más fácil para el digitador ingresar los datos sabiendo que el primer circulito es el 1 y el segundo circulito del cuestionario es un 2. Se le hace más fácil la vida a él y cuando él no se equivoca se nos hace más fácil la vida a nosotros. Si tú tienes miedo de olvidarte de qué significa cada variable, puedes hacer esto. Yo lo hago bastante a menudo. Genero aquí un espacio en blanco y aquí voy poniendo el significado de cada código. Este diccionario de códigos se llama libro de códigos, ¿ya? Entonces me acuerdo de que 1 es hombre, 2 es mujer, y voy a copiar esto aquí abajito, para acordarme que de aquí en adelante se están ingresando los datos. Esto también es muy útil porque el digitador, en la medida que va ingresando la información, también puede ir revisando el libro de códigos. A mí me gusta bastante ponerle algo de color a esto para que sea mucho más visual la distinción entre las distintas columnas. Y si tú ya haces esto así, es mucho más fácil que el digitador se pueda guiar en tu base de datos. En el caso de edad, si yo tengo 43 años y puse un 4 acá y puse un 3 acá, los números se simbolizan a sí mismos, entonces no tengo que generar un sistema de código adicional. Esto lo puedo dejar como ingresa el número, para que el digitador sepa que lo que tiene que hacer es directamente ingresar el número que aparece acá, no más que eso. Y en carrera puedo ingresar una codificación preestablecida. Por ejemplo, en mi facultad yo sé que hay 5 carreras. 1 está fonoaudiología, 2 está kinesiología, 3 está medicina, 4 está obstetricia y 5 tecnología médica. Los puse en orden alfabético para evitar cualquier tipo de discusión. Ahora, si tú vas a trabajar con todas las carreras de la universidad, en mi universidad es fácil, son 90 carreras. Ya sé cuál es el listado de las carreras, antes lo busco y le asigno un código. Y lo puedo poner acá o lo puedo tener en un librito aparte para que el digitador vaya viendo qué significa cada código. Y en universidades, imaginemos que tenemos la universidad X y 2 tenemos la universidad Z. Y acá, nuevamente, lo mismo. Ingresa el número en el año de ingreso. El 2024 le corresponde al sujeto que ingresó el 2024 y el que ingresó el 2023 pone 2023, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos una mujer que tiene, en este caso es mucho más realista pensar que una mujer entra a la universidad a los 18 años, ¿cierto? Ella entró a estudiar fonoaudiología, pero como entró a estudiar fonoaudiología no pongo fonoaudiología, sino que pongo directamente el 1. Y entró a estudiar en la Universidad Z, por lo tanto le corresponde un 2 acá, y ingresó este mismo año, así que 2024. Y a mí, en lugar de ponerme medicina ahí, me pongo el código 3, y en lugar de ponerme la Universidad X, me pongo 1. ¿Se entiende? Entonces, cuando ya ingrese la información simbolizada numéricamente, le voy a hacer posible al programa que lo pueda procesar con análisis estadísticos mucho más complejos. Háganlo así, háganme caso. ¿Ya? Luego viene esta variable que es carrera anterior, ¿cierto? Entonces, a carrera anterior yo siempre le puse current, porque antes solamente podía poner 8 caracteres, pero ahora lo pongo así, ¿ya? Igual current es mucho más útil porque es más cortito, pero el problema es que, claro, hay gente que puede ver current y no saber qué significa, y si esto se lo estoy compartiendo a otro investigador, igual es bueno que los nombres de las variables sean fáciles de interpretar, porque reduce mucho el tiempo para poder usar la base. Entonces, acá los valores son, los valores son no, sí, pero no la terminé, sí y la terminé. Y pudiese pensar en poner 1, 2 y 3, pero mi recomendación es que generen un consenso con el digitador y siempre le asignen ceros al no. O cuando hay ausencia de algo, siempre esa ausencia de algo sea un 0. Entonces pongan 0 no, 1 sí, pero no la terminé, y 2 sí y la terminé. ¿Ya? Y aquí tenemos un caso, una pregunta doble. Esta es la pregunta, pero acá esto técnicamente es otra pregunta. Si respondiste que sí, ¿cuál carrera terminaste? Entonces pongamos que esta chica, como tiene 18 años, no estudió nada antes, por lo tanto no le corresponde nada ahí. Y yo sí estudié algo y sí lo terminé, y esa carrera es psicología.
No está en el sistema de códigos anterior. Si ustedes efectivamente van a hacer un análisis de esto, es bueno que le asignen un sistema de código. Lo puedo hacer enseguida y ponerle aquí como 6. Psicología, entonces esta es la carrera 6. Y como estoy copiando este sistema de código, lo pongo al tiro en esta variable de acá. Y a esta variable le voy a poner el nombre de carrera anterior. ¿Cuál? Y si se dan cuenta, ya está muy largo el nombre. Después me va a costar mucho verlo cuando lo tenga que pedir para un análisis estadístico. Así que traten de no hacerlo tan largo. Ya current cual hubiese sido mucho mejor. Y luego hay otras variables que son más fáciles de ingresar, como por ejemplo de qué tipo de establecimiento egresó de la enseñanza media. Aquí pongo establecimiento, recuerden nombre corto. Y pongo 1 para municipalizado, 2 para particular subvencionado, 3 para particular pagado y 4 para extranjero, que son los que no estuvieron en el sistema chileno, por lo tanto la clasificación de estos 3 niveles no les aplica. Dicho sea de paso, esta clasificación también está obsoleta en Chile, porque ahora con la desmunicipalización de la educación tenemos solamente los públicos, los subvencionados y los particulares. Y los que vienen de otros países son necesariamente extranjeros, porque sus establecimientos no están en la misma clasificación local. Ya, luego aquí tenemos la nota de enseñanza media, ¿cierto? Vamos a utilizar la misma sigla que aparece en el cuestionario, NEM. Además, la sigla NEM todo el mundo la entiende en Chile. Y luego están las pruebas de selección. En este caso se aplicó la PSU, que se aplicó hasta el año 2022, creo. Y está la de matemáticas y la de lenguaje. Si yo pongo PSU acá y PSU acá, el programa estadístico no me va a dejar analizar esto porque no va a poder diferenciar entre ambas. Probablemente a esta le va a cambiar el nombre. Como este nombre, insisto, lo usa el programa para llamar a la variable, cada nombre tiene que ser único. Así que ustedes pueden poner PSU matemática. Si lo logran escribir, a mí me parece que me cuesta. O pueden ponerlo, como yo lo hago habitualmente, PSUM y PSUL. Listo. Luego viene estado civil, que desde siempre le he dicho yo es civil. Luego viene esta de acá. Esto no lo voy a llenar por ahora, pero me imagino que ustedes ya se imaginan cómo se hace. ¿Ya? Estas variables de acá aparecen ahora que son hijos. ¿Ya? Pero miren, nuevamente es una pregunta doble. Hijos no sí. Si respondió que sí, ¿cuántos hijos? Entonces en este caso uno lo puede dejar así. Hijos, ¿cuántos? Como otra variable para poner esta segunda respuesta. Entonces aquí sería 0 para el que no tiene hijos, 1 para el que sí tiene, y acá ingresa el número. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo no tengo hijos, por lo tanto, ¿cuántos tengo? 0. ¿Ya? Y luego dice aquí en la 12, realiza alguna actividad remunerada, le vamos a poner así como ActLab. Y aquí al ladito tiene otro cachito que dice no sí, pero si respondió que sí, ¿cuántas horas? Entonces le voy a poner ActLab horas. ¿Ya? Y le copiamos lo mismo. Para ActLab, ¿cierto? No sí. Y para ActLab horas ingresa el número de cuántas horas trabaja semanalmente. ¿Ya? Luego viene esta de si ha reprobado alguna asignatura, entonces le podemos poner acá reprueba. Para el no sí. Y acá reprueba cuántas para ingresar el número de asignaturas que ha reprobado. ¿Sí? Entonces esto lo copiamos y nos queda súper bien. Y hasta ahora hemos trabajado con preguntas que se simbolizan con círculos. En las encuestas en línea lo van a ver con círculo también. Y el círculo indica que las alternativas son mutuamente excluyentes. Eso significa que puedes marcar una, pero no más de una. En una plataforma en línea, si marcas esta, no te deja marcar las otras. Si marcas esta y luego esta, probablemente te va a cambiar la respuesta. En papel, técnicamente, si un sujeto en una pregunta como esta marca dos alternativas, tengo que dar la pregunta como eliminada. ¿Ya? Sin embargo, hay otro tipo de preguntas que en las encuestas en línea se simbolizan con cuadritos. Estas indican que el sujeto puede marcar más de una alternativa, como en este caso, que la pregunta es ¿cómo financia el arancel anual de su carrera? Y las alternativas son recursos propios, gratuidad, beca, crédito u otro. ¿Ya?
Cristian Pérez, que fue un afortunado de la vida, ya, si yo le pongo financiamiento, Cristian Pérez, o sea, yo, ya, estudié con beca, ya. Entonces ustedes pudiesen decir, ya, hagamos lo siguiente, asignémosle un 1 a esta, un 2 a esta, un 3 a esta, un 4 a esta y estamos listos. Entonces Cristian Pérez tendría un 3. Pero el problema es que si un sujeto, por ejemplo, la chica que estábamos asignando en el segundo lugar, ella ha tenido que estudiar con un poquito de beca, un poquito de crédito y un poquito de recursos propios, claro, uno pudiese pensar, ya lo ingreso así, 1, 3 y 4. El problema es que si yo ingreso la información así, el programa estadístico va a pensar que esto es texto y no va a poder descifrar el 1, el 3 y el 4. Si uno pudiese programarlo para que lo descifrara, pero eso se vuelve mucho más complejo, mucho más complejo y menos eficiente. Así que la forma de hacerlo cuando las alternativas no son mutuamente excluyentes, o sea, cuando el sujeto puede marcar más de una, es poner cada una de las opciones como una variable dicotómica. ¿A qué me refiero con esto? A que en lugar de generar la variable financiamiento, lo voy a poner así. Fin propios, o sea, generé una variable solamente para este valor. Voy a borrar las respuestas, ¿cierto? Que ya no son aplicables. Luego vamos a hacer otra columna que sea fin gratuidad, para la opción de gratuidad. Fin beca, para la opción de beca. Y sé que esto es otra pregunta, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Y fin crédito, ¿cierto? Y luego está fin otro. Entonces, como yo les decía, yo fui un afortunado de la vida, entonces yo estudié con beca, no estudié con recursos propios, por lo tanto no estudié con gratuidad, no. Sí estudié con beca, no crédito y no otros. Pero esta chica anónima estudió con recursos propios, no tuvo gratuidad, tuvo que recurrir un poco de beca, a un poco de crédito y a nada más. Entonces así ingresamos la información de preguntas que no son mutuamente excluyentes. Y eso lo puedo poner aquí arriba de esta forma, ¿ya? Como ceros para los que no y unos para los que sí. Y ustedes si son un poco más quisquillosos y dicen, oye, pero acá no dice no ni sí, y entonces 0 para el que no marca y 1 para el que sí marca, porque yo no voy a andar complicándome, así que voy a ser feliz. ¿Se entiende hasta ahí o no? ¿Qué pasa con estas preguntas que eran adicionales? Pues sencillo, traten de mantener el mismo orden que tienen en el cuestionario, entonces acá le pongo así, fin beca, ¿cuál? Y aquí simplemente le pongo ingrese texto. Yo de hecho, que estudié con beca, estudié con una beca que se llamaba Enrique Molina, ¿cierto? Imaginen que esta chica estudió con una beca de la empresa del papá, ¿ya? Y aquí tenemos otro, también cuál, entonces le pongo fin otro cuál, y acá también ingrese texto. Si se dan cuenta, acá estamos ingresando directamente el texto y no estamos codificando previamente. Eso significa que estamos renunciando a hacer un análisis más detallado de esto. Si quiero hacer un análisis detallado del tipo de beca puntualmente, sí es bueno que codifiquen antes de tiempo. ¿Puedo codificar después? Sí, también una vez que tengo todas las becas le puedo asignar un código, pero eso es trabajo adicional. Tienes que hacerlo una vez que ya tengas toda la base completada, armas aquí un sistema, armas aquí una columna, ¿cierto? Y le pones fin beca cual código. Y ya el nombre se volvió marciano. Entonces le asignamos 1 para la beca Enrique Molina y 2 para la beca del papá. ¿Se entiende la idea, no? Y aquí ingresamos los códigos también. Enrique Molina, becas de empresa. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se va completando la base de datos? Entonces vamos a ver un poquito con mis datos, ¿cierto? Yo estudié en un establecimiento municipalizado, el puntaje de la NEM, yo tenía un 6.8 en ese entonces me corresponde un 1, 2, 3, 4, 5, 6, un 6. En la PSU de matemáticas, y en las dos tuve sobre 700, me siento orgulloso de eso. 1, 2, 3, 4. 4 y 4, y estado civil, soy conviviente no casado. Ahí estoy. Entonces ahí tenemos toda la información que me corresponde. Actividad laboral, sí, haciéndole clases a ustedes.
Número de horas que trabajo como 66 horas, ¿ya? ¿Ha reprobado alguna asignatura? No, porque vengo recién entrando, se supone que entre el 2024, entonces si ya había reprobado, eso significa que soy una persona muy eficiente. Y reprueba cuántas, no, pues si no he reprobado son 0. ¿Se entiende la idea de ello, no? Entonces, ahí se me chispoteó ese 1. Y eso es básicamente cómo se va construyendo una base de datos. Lo más importante es que recuerden los requisitos para poner el nombre de la base de datos, que en general es muy fácil poder ingresar variables cuando los valores son mutuamente excluyentes, y que cuando no lo son, uno tiene que generar variables dicotómicas de unos y ceros como las que vemos acá. También algo que no les comenté, pero no tiene que ver con la base de datos, sino con el cuestionario, es que cuando eso pasa, es deseable que ustedes le expliquen al que responde que puede marcar más de una. Porque acá uno le puede poner, puede marcar todas las opciones que correspondan. Y como ya con este texto la gente no lee nada, uno lo puede poner así, sin negrita y con cursiva, para que la gente vea de golpe que es algo importante y que ojalá lo lea. ¿Se entiende la idea, no? Y ya tenemos la primera hoja terminada. Pero miren acá, luego de la primera hoja viene otra hoja. La tentación que tienen muchos investigadores es armar otra hoja para el siguiente cuestionario, y no, señores. Los paquetes estadísticos funcionan solamente con una hoja, ¿ya? Por lo tanto, lo que ustedes deben hacer es sí o sí poner el resto de la información del sujeto en la misma hoja y en la misma fila. O sea, si yo respondo el UWES, mis respuestas del UWES deberían ir en la fila que me corresponde a mí. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo ingreso la información acá? Esto es más sencillo. A la primera pregunta del UWES le voy a poner UWES 01, porque si no después me va a ser muy difícil si trato de poner el contenido de cada pregunta. Lo pongo así, y como yo sé que el UWES tiene 17 preguntas, pongo del 1 hasta el 17. No me crean, aquí tienen la evidencia, son 17 preguntas. Y luego viene el MBI, y el MBI tiene 22 preguntas. No me crean nuevamente, véanlo por sus ojos, con sus ojos. Ya, 22 preguntas. MBI. Lo mismo. ¿Ya? Y luego viene la escala de satisfacción de 13 preguntas. Ahí les mostré las 13 preguntas. Y esto uno le puede poner satisfacción 01 hasta la 13. Y luego lo que uno hace es simplemente ir poniendo acá las alternativas de respuesta. Voy a hacerlo con la escala de satisfacción, que es un poquito más rápido, para no consumir mucho más tiempo el video. Entonces aquí 1 cuando es muy insatisfecho, perdón. 2 cuando es insatisfecho. 3 cuando es ni satisfecho ni insatisfecho. 4 cuando es satisfecho. Y 5 cuando es muy 5 que iba abajo. 5 es muy satisfecho. Eso. Entonces, y como estas alternativas le corresponden a todas las preguntas de la misma escala, lo copio y ya me queda listo. Esto es mucho más fácil de ingresar. Un detallito que tienen que considerar es que esta parte de acá, al momento de importarla en la base de datos, la voy a tener que borrar, ¿ya? Porque esto no lo va a leer bien y me va a generar error en la lectura de la base de datos. Esto tengo que eliminarlo así, ¿ya? Entonces, si lo voy a eliminar, ¿para qué lo pongo? Porque es muy útil para que el digitador pueda ver estas opciones. Cuando ustedes están aplicando los cuestionarios en papel, no en línea, ¿ya? Es muy útil para el digitador que él pueda ir viendo las alternativas en la medida que va digitando los datos. ¿Y qué pasa cuando ya va en el sujeto 139, por ejemplo? Fácil, ustedes van acá, se ponen en ventana, ponen inmovilizar paneles, y ahí queda esto inmovilizado. Entonces el sujeto, independiente de cuánto baje, siempre va a tener el libro de códigos disponible. Pero este libro de códigos aquí es útil para el digitador, este libro de códigos de acá, no para el análisis. Este habría que eliminarlo. Entonces lo que ustedes pueden hacer, si es que quieren tener su libro de códigos pero no lo quieren tener encima, es copiarlo y ahí generar otra hoja y poner, miren, lo voy a poner así, pegado especial, y voy a poner la opción transponer, y ahí me quedó hacia abajo el libro de códigos, ¿ya? Ustedes pueden decir, ya, pero es que quedó incompleto. Bueno, aquí está completo, ¿ya? Aquí está el libro de códigos,
¿ya? Con todas las preguntas de la escala. Ya, y si se dan cuenta, acá yo le puse a esto de acá, donde están todos los cuestionarios digitados, ya no son solamente dos sujetos, yo y la chica, ¿cierto?, que está estudiando su primera carrera, sino que son 305 participantes. La base parte directamente en el nombre de la variable y después tiene los datos. Y luego puse en la segunda hoja el libro de códigos. Pero yo les dije que solamente un paquete estadístico funcionaba con una hoja, porque el paquete estadístico solamente va a leer esto. El libro de códigos de acá es solamente una ayuda para ustedes. Entonces, pueden tener el libro de códigos en la segunda hoja de Excel, pueden ponerlo acá arribita, pero tienen que tener súper claro que antes de importar la base van a tener que borrar todo esto, ¿ya? O pueden ponerle en un documento de Word, o pueden ponerle en su libreta, o pueden tatuársela, como quieran. Ahí ustedes son libres de elegir dónde ponen el libro de código, pero lo ideal es que no lo pierdan, porque si lo pierden, todos estos números dejan de significar algo, y o voy a tener que ir de nuevo a los cuestionarios para saber qué significaba cada cosa, o voy a tener que abandonar la investigación. Así que eso, espero que les haya quedado claro cómo pasamos de un cuestionario, o sea, que también pudiese ser, por ejemplo, una pauta de observación, una rúbrica u otro registro de información que ustedes tengan disponible, a una base de datos que se pueda analizar eficientemente en un paquete estadístico. Cualquier duda que tengan, no duden en dejármela en comentarios.